Bien, me da mucho gusto saludar y platicar con don Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Don Alejandro Moreno Cárdenas, muchas gracias, muy buen día. Muy buenas noches, Oscar Mario, me gusta saludarte, gracias por la oportunidad de poder platicar con tu gran auditorio. Al contrario, a ver, ¿qué? ¿Todos contra Alito? ¿Qué pasa? Mira, yo creo que hoy ha quedado evidenciado ante el pueblo de México que Morena monta y fabrica persecuciones políticas en contra de quienes nos atrevemos a señalar lo que ocurre en el país en los temas tan delicados que hay, como es la seguridad, el tema de la difícil relación comercial, que no han podido diseñar una estrategia para avanzar en buenos resultados con nuestros vecinos, tanto con Estados Unidos como con Canadá. Creo que la responsabilidad de nosotros es no solo denunciar, es verdaderamente estar presente de que haya una política que garantice armonía, paz y seguridad a las y los mexicanos. Por ello, desde hace más de 6 años han implementado una persecución política contra un servidor y bueno, pues yo les he ganado una a una todas las calumnias, las mentiras y obviamente la fabricación de delitos para callar a los opositores. Hoy estamos firmes, estamos trabajando, no nos vamos a callar, vamos a seguir denunciando lo que ocurre. Pues hoy, si tú ves todos los medios de comunicación y lo que hay en el país, lo que ocurrió trágicamente en Tamaulipas, narcoterrorismo, lo que ocurrió y lo que ocurre en Sinaloa, lo que ocurre en Veracruz. Entonces, tenemos que denunciar y señalar, y esto ha sido parte de lo que hemos venido haciendo que incomoda al gobierno y que bueno, pues buscan cómo callar a los opositores, son distractores que generan para poder desviar la atención de los temas trascendentales que hay en el país, como estos señalamientos claros que se han hecho al senador López Hernández, Adán Augusto, de tener vínculos con el crimen organizado, el tema de la barredora, de proteger a los carteles, todos esos señalamientos que se han hecho a nivel nacional, a nivel internacional, el New York Times, el Wall Street Journal, o sea, todo lo que se ha hecho. Entonces, ¿qué hacen? Fabricar, perseguir y tratar de amedrentar, pero lo he señalado. No nos vamos a callar, no nos vamos a echar para atrás y vamos a seguir denunciando este pacto de impunidad que han permitido desde hace 6 años, del sexenio de López Obrador, con el crimen organizado. Lo cierto, don Alito, es que sí has cumplido con algo que decías desde un principio, incluso desde la administración anterior del expresidente López Obrador, ha sido de una sola línea y decía, no, pues es que ya están coqueteando con Morena y hablaban del primor, y la verdad es que pues ha sido todo lo contrario, ¿no? Quizá pues es la consecuencia de lo que tú señalas. Mira, hemos tenido un comportamiento firme, contundente. Ajá. Nosotros somos un partido político que tiene muchos años de experiencia porque gobernamos este país. Sabemos que se tiene que ser una oposición firme, crítica, dura, pensar lo mejor para México, y nosotros hemos siempre propuesto lo que pueda beneficiar al país. Lo que pasa es que hoy tenemos un gobierno como Morena y un gobierno que encabezó López Obrador, que se dedicó a la persecución política contra los opositores, a perseguir a los medios de comunicación, a amedrentar. Y bueno, todo esto lo tenemos que denunciar y lo denunciamos aquí en México, lo denunciamos a nivel internacional. Hoy estamos teniendo reuniones con los organismos multilaterales, también en los Estados Unidos, con el Parlamento Europeo. Tenemos que tener relaciones para denunciar lo que está ocurriendo aquí con esta farsa que pasó en la elección judicial, hoy con distractores mandando mensajes de querer pretender una reforma electoral que en estos momentos a quién le interesa cuando los temas del país son más grandes. Entonces, todo esto de ir consolidando un régimen autoritario, un régimen que no dé espacio a la competencia política, y por eso tenemos que levantar la voz. Por ello, toda la persecución, la fabricación de delitos, las mentiras, la hacen para querer doblar a los opositores, pero eso no lo van a lograr. Vamos a seguir denunciando porque no podemos permitir que se rompa el régimen democrático. Como bien sabes, desde hace muchos años nosotros tenemos una relación buena, importante con la clase política internacionalmente, con los Estados Unidos también.
tenemos reuniones de trabajo con organismos multilaterales para denunciar lo que está ocurriendo y hay una enorme preocupación de lo que pasa en México por lo que hicieron con el sistema judicial que fue destruirlo, por lo que están haciendo con la destrucción del régimen democrático, de la cooptación de las instituciones encargadas de garantizar autonomía, independencia y transparencia en el tema electoral. Y hay esa enorme preocupación. Entonces, mira, no solo en la mala política de llevar la negociación económica en el tema de los aranceles con el gobierno de Estados Unidos, sino ve lo que ocurrió en Brasil. Hay una clara persecución política también, hay una destrucción del sistema judicial y bueno, pues es el costo también de aranceles, lo que está ocurriendo en Colombia. Entonces también el gobierno de Estados Unidos ha tenido una posición firme, clara, decidida. Lo hemos dicho, nosotros queremos que le vaya bien al país, queremos que las familias mexicanas tengan mejores oportunidades, pero el tema de los aranceles también ha sido parte de una política equivocada en los temas de negociación, porque si tú has visto, la posición de Estados Unidos ha sido firme en el combate al crimen organizado, los temas de fentanilo, los temas de cooperación, y porque no han sentido esa cooperación y ese trabajo comprometido en confianza con las agencias también de investigación del gobierno de Estados Unidos, se ha manifestado esta distancia con el gobierno de México, donde han habido señalamientos de no solo respaldar, proteger, sino permitir la participación del crimen organizado y por ello nosotros lo que decimos es tiene que haber cooperación, tiene que haber coordinación, pero tiene que haber resultados. Y esos resultados también se ven en el aspecto democrático de participación, que se respete a la oposición y eso aquí no ocurre y por eso están haciendo todo lo que están haciendo, pero pues nosotros siempre firmes, echados para adelante, sin nada que ocultar y con todo defendiendo al país. De Pachuca escriben, don Alejandro Moreno, ¿consideras que en su momento muchos gobernadores y gobernadoras traicionaron al Partido Revolucionario Institucional a cambio de protección y exilios dorados? Claro, y además lo denunciamos y quedó acreditado, todos los que traicionaron, todos aquellos que Morena llamaba y señalaba de corruptos en su momento, pues hoy están en las filas de Morena, hoy son embajadores, hoy tienen cargos en la Sí. administración pública, ahí cae la narrativa, es el cinismo, la hipocresía de querer engañar a la gente. Nosotros hemos aprendido que no solo la cercanía con la gente es importante, ser congruente, es estar atentos. Viste lo que han hecho y han atacado con un servidor porque les gané un colegiado de circuito, el Poder Judicial les ordenó que se archivara y se concluyera el asunto del juicio de procedencia que tenían contra un servidor, porque no solo era ilegal, sino porque acredité todo de manera lícita mi patrimonio. Me denunciaron por todo, Oscar Mario. Me Sí. denunciaron por enriquecimiento ilícito, por peculado, por abuso de autoridad, por defraudación fiscal, por todo, y todo se los ganamos. Y no lo digo yo, lo dice un tribunal colegiado. Ahora pues ya se cerró esta, ya gana, ahora hay que abrirle otra, fabricando mentiras, fabricando delitos, que es una verdadera, no solo farsa, sino es tratar de acallar a la oposición, pero también les vamos a poner a ganar y va a quedar evidenciado que este es un gobierno que persigue a los opositores y por eso lo estamos haciendo no solo en México, sino a nivel internacional también. Eso es interesante. Hace unos días daba a conocer, ya presentó denuncias ante diversas instancias internacionales. Sí, lo hicimos, hemos tenido reuniones permanentes eh, con distintos organismos multilaterales. Tú sabes que yo tengo representación en cargos internacionales, tanto en América Latina como a nivel global, en los temas políticos de los partidos políticos, la Ujú. COPAL, la internacional. Y lo que estamos haciendo es tener diálogo permanente con gente, no solo en el Parlamento Europeo, en la Corte Internacional Penal, en los propios Estados Unidos, en Europa, o sea, estamos trabajando porque no podemos permitir que esto ocurra, no puede pasar la persecución política como algo normal aquí en nuestro país, porque yo llevo una persecución de 6 años a mí, a mi familia, calumnias, mentiras, fabricación de delitos y les he ganado todo, pero eso puede pasar con cualquier ciudadano, entonces eso no lo podemos permitir
la gente lo tiene que saber y debemos de defender los derechos, las libertades que tenemos los mexicanos. Y ahora con estas denuncias inverosímiles, esta fabricación de delitos, pues obviamente es para generar distractores. Deben de investigar a los narcopolíticos de Morena, deben de investigar a todos los que están señalados de estar participando y protegiendo al crimen organizado. Y bueno, pues aunque no les guste o aunque no lo quieran hacer, lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir denunciando porque no puede ser algo normal que quien piense distinto o quienes seamos opositores, lo único que se reciba sea la persecución política, porque la he recibido en los últimos 6 años. Y me imagino que es porque usted representa algo para Morena y por eso esa insistencia y esa altísima persecución en su contra, tanto local en su estado como a nivel federal, ¿no? Mira, Oscar Mario, es algo que el auditorio debe de saber. La Fiscalía de Campeche es la misma fiscalía, no solo la que me persigue, es la misma fiscalía que está persiguiendo a los medios de comunicación y a los periodistas, censurando, persiguiendo, violentando derechos humanos con resoluciones a modo, con investigaciones a modo y delitos fabricados. Es la misma fiscalía que amedrentó, persiguió y denunció a los agentes de la policía en Campeche que exigían derechos. Es la misma fiscalía que ha fabricado todo en una persecución política brutal contra mí, contra mi familia. Entonces, hemos acreditado lo que es y por eso también los hemos denunciado y también los vamos a seguir denunciando, porque no van a quedar impunes, porque están pasando por encima de los derechos, están atropellando a la gente. Hoy, imagínate nada más, después de que les gané por la decisión de un tribunal colegiado de manera clara, hoy están fabricando delitos. ¿Sabes qué están haciendo? Están deteniendo a gente, los están deteniendo, Oscar Mario, que el auditorio sepa, los detienen, los llaman y dicen, tú cometiste este delito y ahora a ver cómo Alejandro Moreno estaba de acuerdo y él cometió la omisión de no ver que ustedes cometieran el delito. Hazme el favor, inverosímil, patético. Entonces no podemos permitir que suceda esto. Y que este gobierno y los gobiernos de Morena lo están haciendo. Por eso nosotros estamos denunciando, no solo aquí, que ya lo hicimos, denunciarlos aquí ante las autoridades competentes, y también estamos formulando el trabajo coordinado en los Estados Unidos, en los organismos multilaterales, por la relación que se tiene y obviamente con los despachos legales a nivel internacional, porque no podemos permitir que se destruya el régimen democrático en México, pero más aún que por denunciar lo que está ocurriendo aquí, tengamos una persecución política permanente, y eso está ocurriendo con empresarios, eso está ocurriendo con ciudadanos, con gente de la sociedad civil. Entonces, ¿cómo le llamarías a Oscar Mario, que lo hemos venido diciendo, que asesinen a funcionarios públicos con granadas, que los rematen, drones, coches bomba? Pues es el terrorismo que está rampando aquí, lo hemos dicho, es el narcoterrorismo que está en México y es gravísimo lo que está ocurriendo. Por eso le decía a Alejandro Moreno que ese hostigamiento constante contra su persona pues es porque en el fondo representa un reto pues para muchos, ¿no? Y lo que nosotros decimos, deben de aprender a resolver los temas con capacidad, con inteligencia, con estrategia, no con la persecución. Debemos de cuidar y defender un Estado democrático, debemos de defender los derechos y las libertades de las y los mexicanos. Y lo que ha quedado claro es que el PRI, cuando estuvo en el gobierno, jamás sucedió esto. Los priistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. Y en un gobierno priista no estuviera ocurriendo todo lo que está ocurriendo. Tendríamos una extraordinaria relación con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Canadá, con el mundo. Entonces, hoy lo que se necesita es experiencia, es capacidad, es trayectoria. Aquí en México ha habido una posición firme, clara, respetuosa, pero firme, del embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, porque la posición que ellos tienen y que nosotros vemos es la posición de la cooperación, el trabajo en equipo y los resultados para detener a los cárteles de la droga que llevan el fentanilo a los Estados Unidos y a otras naciones del mundo, el combatir a los carteles, el tener esa apertura para sancionar, investigar a los políticos que protegen al crimen organizado. Entonces nosotros estamos a favor de que se rindan cuentas, de que se investigue,
pero al final lo importante es fortalecer la relación. Por eso nosotros tenemos que ser los principales aliados, el principal apoyo, respaldo en cooperación con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de Canadá como gobierno, porque es la responsabilidad generar mejores condiciones económicas. Hoy los aranceles están, hoy el impuesto, los aranceles al acero, al aluminio, al cobre, al tomate, todo eso está. Y eso está porque lo han señalado que no hay una cooperación que dé resultados. Entonces, eso es lo que debemos de trabajar y nosotros seguiremos denunciando mientras haya persecución, mientras haya atosigamiento, mientras se fabriquen delitos. Bueno, pues no estamos en un país democrático y hay que denunciarlo. Entonces, es un hecho que ya se presentaron estas denuncias en Estados Unidos y ante otros organismos internacionales, Alejandro Moreno. Hemos denunciado en México, como me comprometí y lo hicimos, lo señalamos, las denuncias claras, la autoridad competente será la encargada de investigar ante hechos públicos y notorios que se han sucedido. Como te dije, hay notas a nivel mundial, no solo aquí, hay notas en el New York Times, en el Wall Street Journal, hay notas en Europa, en todas las partes del mundo, de este presunto vínculo que hay abierto entre el gobierno y el crimen organizado y los políticos de Morena. Entonces nosotros tenemos que señalar con claridad lo que hay. Hoy hay un señalamiento claro, que el hombre más importante en la operación política del sexenio de López Obrador está señalado por proteger a una banda criminal cuando fue gobernador en el estado de Tabasco, que es San Augusto López Hernández, y cuando fue secretario de Gobernación, pues imagínate en todo el país. Entonces eso se tiene que aclarar, pues se tiene que denunciar y lo tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer de forma valiente. Y lo que debemos de tener claro es que no debemos de tener miedo, hay que denunciar, hay que hablar, porque no podemos permitir que la persecución política se normalice. Hoy soy yo, mañana es otro. ¿Qué van a hacer? ¿Querer meter a la cárcel a todos los mexicanos para generar distractores? No, hay que tener valentía, hay que tener carácter y determinación. Y eso es lo que vamos a hacer, porque ahora fabricando delitos, como te dije, esas acusaciones de esa fiscalía cínica y corrupta, que ha denunciado y ha fabricado delitos, está lastimando gente y lo hacen ¿para qué? Para generar distractores, pero también los hemos denunciado y vamos a seguir denunciando y les vamos a ganar porque no tienen absolutamente nada. Se menciona, Alejandro Moreno, que Durango, los resultados en Durango, les levantan muchísimo el ánimo y pues son parte de este proceso de reconstrucción, de renovación, de resurgimiento del PRI. Mira, yo te diría que debemos de tener claro que no ha sido fácil enfrentar los 6 años de la pasada administración, un gobierno inequitativo, un gobierno que se metió en las elecciones, un gobierno que persigue a los opositores. No es fácil ser opositor, hay que tener carácter, hay que tener talento, hay que tener talante. Y la convocatoria es al reconocimiento de esa militancia priista en todo el país, a que tenemos buenos gobiernos que dan resultados, que están cerca de la gente. Y yo creo que la gente está valorando eso. Y en los últimos días, con todos estos hechos de los viajes, de los dispendios, de todo lo que ha hecho el propio Morena, con esa hipocresía de decir cosas que no cumplen. Entonces, todo eso la gente lo ha ido valorando y por eso nosotros lo que queremos es que se rompan las ataduras del pasado, que todo ese gobierno, esa representación que permitió la participación del crimen organizado se haga a un lado, se investigue y se castigue, porque lo que queremos es que a México le vaya bien. Pero entonces, por lo mismo, Alejandro Moreno, toda la carga y la estrategia está puesta en el 2027. Sin duda es la oportunidad que tenemos de generar equilibrios, de que los ciudadanos decidan, de que tengamos órganos autónomos, de que haya elecciones limpias, transparentes, equitativas, de que haya respeto al que piensa distinto, de que se respete la ley. Y por ello nosotros estamos acudiendo a todas las instancias y no vamos a descansar. No vamos a descansar porque lo importante es defender el régimen de libertades, de derecho. El PRI está listo, estamos trabajando, estamos recorriendo el país, vamos a tener candidatos y candidatos. Y lo importante es el 2027, es la oportunidad de generar equilibrios, de generar consensos. Y en estos momentos, imagínate reformas electorales que lo único que hacen es querer que se concentre más poder, que habremos de esperar que están proponiendo. Pero pues eso es lo que quieren, no les gusta la competencia y lo que debemos de generar es que haya competencia, que haya apertura y que haya democracia en nuestro país. Por eso estamos firmes, echados para adelante, trabajando fuerte, teniendo reuniones, como te dije, a nivel internacional. Vamos a regresar
a las reuniones en los foros internacionales y trabajaremos juntos para que lo que está haciendo en México se sepa en el mundo. Y de los aspectos importantes para ser más competitivos rumbo al 2027 sería, Alejandro Moreno, verdaderamente democratizar el proceso interno en el PRI para la selección y elección de candidatos y candidatas. ¿Se podrá por primera vez? Yo creo que lo importante es ir con las candidatas y los candidatos competitivos, quiénes son los que tienen trabajo en el territorio, quiénes tienen cercanía. Ajá. Hay una gran militancia, hay una gran cantidad de mujeres y hombres valiosísimos en el PRI que trabajan en el territorio, nuestros seccionales, nuestros dirigentes, todos. Hay que escucharlos, hay que invitar a la participación de la sociedad civil, hay que hacer una gran convocatoria a la ciudadanía, a los partidos políticos, a hacer un gran bloque opositor, y el PRI va a estar a la altura de la circunstancia con mujeres y hombres comprometidos, que vamos a caminar, que vamos a estar en el territorio, que vamos a ganar la confianza y que vamos a tener una representación legislativa importante, que vamos a participar en las gubernaturas, porque la gente ya se dio cuenta que Morena pues ha sido un fracaso para llevar los gobiernos en los estados, están los estados despedazados, los municipios, entonces hay una gran oportunidad, pero tiene que tener mucha capacidad y la gente tener valentía, determinación para participar en el proceso. Nosotros muy echados para adelante, Oscar Mario, trabajando fuertes, firmes, sin echarnos para atrás y con mucha determinación. ¿Cuál es la clave para poder luchar contra toda la fuerza del Estado, Alejandro Moreno? La clave es levantar la voz, es hablar con la verdad, es ser congruentes, es no dejarse, es ser valiente, porque los ciudadanos también se dan cuenta cuando no solo hay la injusticia, sino cuando hay la fabricación de delitos, cuando quieren doblar a los opositores, cuando hay autoritarismo. Entonces, esto al final se les va a revertir porque es la forma de querer someter por la fuerza a la oposición y eso no se va a lograr así. Nosotros siempre levantaremos la voz, siempre hay que enfrentar al poder. No es fácil enfrentar al poder, pero hay que enfrentarlo con carácter, con determinación, con la ley en la mano, con la razón y tiempo al tiempo la verdad sale adelante. Así que yo soy una gente de valores, de principios, comprometida, que he hecho toda mi vida el trabajo en la clase política mexicana y bueno, pues así es la política en este momento. No son tiempos fáciles, pero pues vamos a enfrentar al poder como se hace, con carácter y con mucha determinación. Finalmente, su objetivo es pues ganar simpatizantes y afiliados entre indecisos y decepcionados, pues. El trabajo de nosotros es eso, Oscar Mario, es ganarnos la confianza de los ciudadanos, que los ciudadanos vean en el PRI que hemos aprendido de los errores, que estamos cerca de la gente, que sabemos gobernar, que tenemos experiencia, que tenemos capacidad y que con nosotros no solo hay garantía de diálogo, de entendimiento, sino de respeto democrático a los distintos partidos políticos, a las distintas expresiones, que hay respetos por la ley, que aquí se tienen que construir acuerdos y consensos por México. Entonces, el PRI tiene esa capacidad de demostrarle a la gente que nosotros sí estamos. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con don Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI. Don Alejandro Moreno, decíamos con toda objetividad que ha sido pues el representante de un partido de la oposición, el más activo, el más directo, con tus reflexiones, con tus denuncias contra la actual administración, contra muchos de los integrantes de Morena, constante, congruente. Bueno, pues a algunos les gusta y a otros no, pero has mantenido una buena línea. Yo creo que es lo que te ha dado pues esa que para muchos que simpatizan con tu órgano político pues merece toda credibilidad. Mira, yo te diría que lo importante es ser congruente. El PRI ha demostrado ser congruente. Nosotros las reformas que destruyeron este país, tanto el sistema judicial, las que están destruyendo el sistema democrático, todas esas reformas el PRI, que eran propuesta de Morena, el PRI las votó en contra, en congruencia, por defender derechos, libertades, por defender la Constitución. Nos hemos mantenido como un partido opositor firme, que no ha sido fácil luchar contra el poder, la persecución política de todo el sexenio de López Obrador, y que la enfrentamos con determinación y con carácter, y que la gente sabe que un gobierno no puede violentar el régimen democrático y utilizar el sistema judicial para perseguir a los opositores. Por eso estamos de manera determinada
firme, clara, con la ley y con todo el apoyo de los organismos internacionales para no permitir que esto suceda en México. Este gobierno debería de aprovechar la oportunidad de poder construir para tener una propuesta que al país le dé mejores oportunidades, que les dé viabilidad, que dé mejor calidad de vida y debe de aprender a escuchar y a respetar a la oposición. Entonces, ese es el gran reto. Seguiremos luchando con ellos, seguiremos firmes, seguiremos echados para adelante. La razón nos asiste, estaremos siempre enfrentando los grandes retos y los grandes desafíos que tiene México con mucha determinación, con valentía y porque se respeten los derechos y las libertades que hemos construido los mexicanos durante décadas. De Guadalajara escriben Alito Moreno, Morena heredó la hegemonía del PRI, pero con mayor fuerza. ¿Cuál sería tu opinión? Mira, yo te diría que creo que lo que necesita la gente son resultados. Los ciudadanos saben que, como te he dicho, los priistas cometimos errores, sin lugar a dudas, como todos los partidos, pero que tenemos capacidad, que gobernamos mejor, que damos resultados. Eso la gente lo sabe. Y sabe porque nosotros jamás destruimos una relación con ningún país a nivel internacional. Tuvimos el mejor entendimiento y las mejores relaciones con nuestros principales socios comerciales, que es Estados Unidos y Canadá. Respeto entre las naciones, el trabajo coordinado, el trabajo de comunicación, el trabajo democrático, el trabajo de cooperación. Entonces, el PRI es un gobierno que cuando está en el gobierno da resultado y eso la gente lo sabe. Y en el caso nuestro, hemos tenido la capacidad y la política diplomática a nivel internacional de poder entendernos y de poder construir con todas las naciones del mundo. Ese es el PRI, el partido de la experiencia, de la responsabilidad y que bueno, al final todos tenemos que aprender de lo que nos hizo bien en el pasado para tener un mejor presente y sobre todo el futuro para las familias mexicanas que sea mejor. Dicen, esta llegada de San Luis Potosí, dice, al menos con el PRI y el PAN, se mantuvo el equilibrio de poderes. Esa es otra, ¿no? Es delicada, ¿no? Sí, hay que construir siempre que haya equilibrio, que haya división de poderes, que haya apertura, que haya democracia, lo que te he señalado, Oscar Mario, pero no es sencillo, no es fácil, pero los que estamos formados en la política, en la lucha, en el trabajo, tenemos que hacerlo con carácter, con mucha determinación, pero sobre todo con firmeza para no dejarse doblar por el régimen ante la persecución política. Pide la opinión de Alejandro Moreno en relación a cómo va a funcionar el próximo sistema de impartición de justicia. Mira, pues todos vimos y vivimos esta farsa de la elección del Poder Judicial. Hay señalamientos, no solo aquí en México por los expertos, por conocedores, por los quienes estuvieron en la carrera judicial, hay señalamientos a nivel internacional y lo que vemos es que se está consolidando un sistema autoritario, empezarán, como te dije, las decisiones con índice político, con ver cómo favorecen a los que están con el régimen, en cómo doblar a los opositores, y lo que debemos de hacer los mexicanos es juntarnos, luchar, trabajar juntos y en equipo para no permitir que se destruya la democracia en este país, y hay que levantar la voz los mexicanos porque si no se van a arrepentir en los próximos años de no haber levantado la voz y que tengamos casos como Venezuela, casos como Nicaragua, que se perdió el régimen democrático, que hay un autoritarismo total. Por eso lo haremos con firmeza aquí en México, como lo hemos hecho, y denunciaremos como lo hemos realizado ante los organismos internacionales, no solo en Estados Unidos, sino en todos los organismos como la OEA, la ONU, todos los organismos que den certeza y certidumbre al régimen democrático en México. Y finalmente, decíamos, el objetivo como del 2027, voy a cambiar la pregunta porque así me llega del auditorio, dice Alejandro Moreno, ¿cómo van a cautivar o a encantar a los indecisos y decepcionados para el 27? Hay que trabajar en el territorio. La gente tiene que ver que Morena ha sido una total decepción, una farsa, hipocresía. No hay resultados en el país, en ningún ámbito, como lo vean, no hay ningún resultado. Y lo que hay es que todo lo que criticaban es lo que ellos realizan de manera exponencial. No se escucha, no se dialoga, no se construye y obviamente no hay buenos resultados, no hay crecimiento económico, no hay medicamentos, la seguridad desbordada, todo lo que la gente está viendo. Entonces, cercanía con la gente y mucho trabajo comprometido con las y los ciudadanos para que tengan mejor calidad de vida. Ese es el trabajo que haremos todos los días. La última pregunta se me hace buena, esta llega de Nayarit. La reforma electoral
dice, logrará desaparecer a todos los partidos políticos y que se quede exclusivamente Morena. ¿Irá por ahí? ¿Quién puede estar hablando hoy de una reforma electoral? Es un distractor. La reforma electoral lo único que pretende, esperaremos la propuesta, pero a todas luces lo que han dicho es el control total de los órganos electorales, el control total de la competencia electoral, el debilitar a los opositores y el querer construir mayorías ficticias con los recursos del gobierno, con la persecución política y que no haya sistema democrático. Eso es lo que haremos, Oscar Mario, defender la democracia y trabajar juntos y en equipo. Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, gracias por recibir la llamada, un gusto siempre platicar contigo. Gracias, Oscar Mario, un saludo a tu gran auditorio y muy buenas noches.